Todo se aceleró a partir del 25 de enero. Regresión de la edad con camas médicas Medveds. La decisión de Rusia e Irán de eliminar el uso del dólar estadounidense. El dinero fiat ha muerto. Anuncio oficial de la oficina del secretario del Tesoro Scott Bessent. Belice elimina la imagen de la reina Isabel de los billetes. Replicadores. Esto va mucho más allá de nuestra imaginación. Comenzamos. Recuerden que el tiempo es algo que es de esta dimensión 3D, necesario para medir el paso de los acontecimientos. Una cosa es pedir fechas exactas y otra vaticinar eventos. Muy importante para entender que el tiempo lineal se mide por fechas. Y los mesías son representaciones de autoridades espirituales de la era de Piscis ya caducada. Ya no hay mesías ni salvadores, hay líderes, y hasta estos ya no serán importantes cuando tengamos el empoderamiento suficiente para ser de algún modo autónomos. Somos seres sociales, nunca esclavizados de autoridades. Por eso esta aclaración. Los mesías cumplieron su función. Ya no. Anterior compartido por La Cueva de Merlín. Siguiente información. La prensa woke de Estados Unidos está distrayendo a la ciudadanía de todas las órdenes ejecutivas de Trump con la cortina de humo de que los bebés, por supuesto también los niños y adolescentes, hijos de inmigrantes ilegales, están viendo derogada su nacionalidad, con lo que deberán regresar a sus países de origen junto con sus progenitores. Quienes se escandalizan con esta noticia ignoran o no recuerdan que Obama solo deportaba a los padres y retenía a los niños que acababan siendo puestos en las redes de tráfico humano. Anterior compartido por el diario El País. Siguiente información. Todo se aceleró a partir del 25 de enero. Esta sinergia de alineación planetaria que alimenta la percepción espiritual, combinada con la claridad regulatoria que impulsa la expansión tecnológica, se manifiesta como una transformación acelerada de nuestras estructuras financieras y sociales. ¿A todos ustedes no les parece siquiera un poco extraño que esta alineación planetaria esté sucediendo durante un momento crítico en el que las criptomonedas AIRAC coinciden simultáneamente con un cambio más amplio en el ámbito financiero y por lo tanto en nuestras vidas? Ahora mismo todo está en una olla de presión y algo está a punto de estallar. Ya no se puede retener artificialmente. Estamos volviendo a una línea de tiempo orgánica. Estamos volviendo a una línea temporal orgánica. Por eso hay que acabar con lo falso. Comida falsa, dinero falso, medicina falsa, gobierno falso, noticias falsas. Todo esto tiene que desaparecer para dejar espacio a todo lo que está alineado con el Creador. Si actúas fuera de eso, no durarás mucho. Lo anterior compartido por Ariel Proletario 1. Siguiente información. Regresión de la edad con camas médicas Medveds. En la búsqueda de la longevidad y la salud óptima, el concepto de regresión de la edad ha cautivado a la humanidad durante siglos. Con los avances en la medicina cuántica y regenerativa, las camas médicas han surgido como dispositivos innovadores capaces de revertir el proceso de envejecimiento a nivel celular. Al utilizar una combinación de energía cuántica, partículas de taquiones y tecnologías basadas en plasma, las camas médicas ofrecen una solución no invasiva para el rejuvenecimiento restaurado del cuerpo a un estado más juvenil y mejorando el bienestar general. Las camas médicas funcionan con principios científicos avanzados que se centran en las capacidades regenerativas naturales del cuerpo. Estas tecnologías funcionan sinérgicamente para reparar el daño celular, optimizar la expresión genética y restaurar las funciones juveniles en varios sistemas fisiológicos. Los componentes principales que hacen posible la regresión de la edad incluyen 1. Energía cuántica y plásmica.
Las camas médicas aprovechan los campos de energía cuántica para influir en la frecuencia vibratoria del cuerpo. Cada célula del cuerpo humano tiene un modelo energético y MedBeds utiliza ondas de plasma para realinear esta energía a su estado juvenil. Esto da como resultado una función celular mejorada, una actividad mitocondrial mejorada y una reparación tisular acelerada. 2. Tecnología de partículas de taquiones. Las partículas de taquiones se cree que viajan más rápido que la luz, interactúan con las estructuras subatómicas dentro del cuerpo para neutralizar la degradación celular causada por los radicales libres y las toxinas ambientales. Al dirigirse a las células y al ADN dañados, la energía de los taquiones estimula los procesos regenerativos profundos, lo que permite que los tejidos funcionen de manera óptima como lo hacían en años más jóvenes. 3. Escaneo holográfico 3D y orientación precisa. Las MedBeds están equipadas con tecnología de escaneo 3D de última generación, que traza un mapa de la estructura del cuerpo a nivel microscópico. Esto permite una precisión milimétrica en la detección de áreas afectadas por el envejecimiento, como el deterioro celular, al estrés oxidativo y las ineficiencias metabólicas. Una vez identificadas, se aplican protocolos de tratamiento específicos para restaurar la integridad juvenil. 4. Rejuvenecimiento de ADN y células madre. La regresión de la edad se ve forzada por la capacidad de MedBed de analizar y mejorar las secuencias de ADN, lo que promueve la expresión genética óptima y elimina las predisposiciones genéticas a las enfermedades relacionadas con la edad. Además, la estimulación de la producción de células madre desempeña un papel vital en el rejuvenecimiento de órganos, piel, músculos y articulaciones. El proceso de regresión de la edad de MedBeds está estructurado en varias fases clave. 1. Evaluación inicial y diagnóstico. Al acostarse en MedBed, el sistema inicia un escaneo corporal completo, analizando toda la anatomía en tiempo real. Este paso proporciona información sobre la edad biológica frente a la edad cronológica, identificando las áreas clave que requieren rejuvenecimiento. 2. Reprogramación celular. Mediante una combinación de energía plasmática y frecuencias vibratorias, MedBeds comienza a reprogramar las células, corrigiendo irregularidades y promoviendo un rendimiento celular óptimo. Esta fase a menudo conduce a un aumento de los niveles de energía, una mejor función de los órganos y una mayor claridad mental. 3. Regeneración de tejidos y órganos. Las camas médicas estimulan los mecanismos naturales de curación del cuerpo para restaurar la funcionalidad de los órganos, reconstruir los tejidos dañados y mejorar la síntesis de colágeno en la piel. Este paso ayuda a reducir las arrugas, mejorar el tono muscular y mejorar la salud cardiovascular. 4. Equilibrio hormonal y desintoxicación. Como parte del proceso de rejuvenecimiento, las camas médicas también se centran en equilibrar las hormonas que influyen en el envejecimiento, como el cortisol, la hormona del crecimiento y la melatonina. Además, el sistema ayuda a eliminar las toxinas acumuladas que contribuyen al envejecimiento prematuro. 5. Rejuvenecimiento mental y emocional. El envejecimiento no es solo un proceso físico, también afecta el bienestar mental y emocional. Las camas médicas emiten ondas de frecuencia especializadas que ayudan a reducir el estrés, mejorar la memoria y la curación emocional, lo que ayuda a los pacientes a experimentar una sensación general de vitalidad y juventud. Siguiente información. Se despide el dólar. Cancelan todas las operaciones y no se podrán utilizar billetes de ninguna denominación en este país. La decisión de Rusia e Irán de eliminar el uso del dólar estadounidense en sus transacciones bilaterales representa un cambio significativo en el panorama de comercio internacional. Este movimiento estratégico no solo desafía la hegemonía del dólar, sino que también refleja una creciente tendencia hacia la desdolarización en diversas economías.
En lugar de utilizar la moneda estadounidense, se optó por un sistema de intercambio basado exclusivamente en monedas nacionales, específicamente rublos y riales. Este acuerdo no solo redefine las relaciones comerciales entre Rusia e Irán, sino que también podría sentar un precedente para otras naciones que buscan reducir su dependencia del dólar en el comercio global. Desdolarización. ¿Qué implica el fin del dólar en la economía global? La desdolarización se refiere al proceso mediante el cual las naciones buscan disminuir su dependencia del dólar estadounidense en diversas transacciones financieras, abarcando el comercio internacional, las reservas de divisas y las operaciones bancarias. Este fenómeno ha cobrado especial relevancia en un contexto global caracterizado por sanciones económicas y crecientes tensiones geopolíticas. En este contexto, Rusia e Irán han establecido un sistema que define un tipo de cambio específico para sus transacciones comerciales internacionales. Según las declaraciones de Mohammad Reza Farsin, director del Banco Central iraní, dijo: "Hemos formalizado un acuerdo monetario con Rusia y hemos eliminado por completo el uso del dólar. Actualmente, nuestras transacciones se realizan exclusivamente en riales y rublos". La supresión del dólar en las transacciones interbancarias entre Rusia e Irán elimina la dependencia del sistema SWIFT, una red global de mensajería que facilita las operaciones financieras internacionales. Este cambio no solo optimiza sus intercambios comerciales, sino que también representa un avance significativo hacia la autonomía económica. El notable giro en las relaciones entre Rusia e Irán no solo refuerza su comercio bilateral, sino que también podría establecer un modelo a seguir para otras naciones que buscan diversificar sus transacciones internacionales. Este fenómeno podrá inspirar a otros países a explorar alternativas que les permitan reducir su dependencia de monedas tradicionales. ¿Qué significa SWIFT y cuál es su importancia en las transacciones financieras? Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, en español, Sociedad para las Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales, constituye una red esencial para que las instituciones financieras intercambien información sobre transacciones internacionales de forma segura. No obstante, la dependencia de este sistema conlleva ciertos riesgos, especialmente en el contexto de sanciones económicas que pueden resultar en la desconexión de un país de la red. ¿Estamos ante el ocaso definitivo del dólar? La desdolarización de Rusia e Irán podría tener un impacto significativo en la adopción de estrategias similares por parte de otros países, especialmente aquellos que enfrentan dificultades económicas o que buscan reducir su dependencia del dólar. Este fenómeno también podría fomentar una competencia entre monedas internacionales como el euro, el yuan y el propio rublo. Este desarrollo suscita interrogantes cruciales sobre el futuro del comercio global y el papel que desempeñan las monedas nacionales en un entorno financiero en constante evolución. ¿Logrará el dólar conservar su posición hegemónica o estamos ante un cambio histórico en el equilibrio monetario internacional? Lo anterior compartido por el diario El Cronista. Siguiente información. El dinero fiat ha muerto. Anuncio oficial de la oficina del secretario del Tesoro Scott Bessent. Asunto: prohibición de contratos, obligaciones y valores respaldados por dólares estadounidenses. Al pueblo estadounidense. A la luz del fallo histórico en Zachary Moore v. Alliant Credit Union, anunció cambios inmediatos y radicales en el conocimiento legal de contratos, obligaciones y valores respaldados por dólares estadounidenses. Esta decisión reafirma que la ley del país es la Constitución de los Estados Unidos que garantiza los derechos a la vida, la libertad y la propiedad para todos los estadounidenses. La propiedad y la posesión no están determinados por títulos fraudulentos o instrumentos financieros utilizados, sino por personas que poseen legalmente la tierra y la propiedad dentro de sus condados. Siguiente información. Belice elimina la imagen de la reina Isabel de los billetes como paso hacia la descolonización.
Los nuevos billetes de dólar honrarán a héroes nacionales, incluido George Cattle Price, considerado el padre de la independencia del país. Belice ha dado un paso significativo hacia la eliminación de los restos del colonialismo al reemplazar la imagen de la difunta reina Isabel en sus billetes del dólar por las de héroes nacionales. Al presentar el nuevo diseño de los billetes, el jueves pasado por la noche, el gobernador del Banco Central de Belice, Karim Mitchell, dijo que junto con las características mejoradas de seguridad y antifalsificación, la nueva familia de billetes también nos permite reconocer y celebrar nuestra herencia y la rica historia de Belice. Los nuevos billetes entrarán en circulación en junio. En lugar de la imagen de la reina, los nuevos billetes de 100, 20 y 5 dólares presentarán a George Cattle Price, quien fue el primer ministro del país centroamericano y es considerado el padre de la independencia del dominio británico. Los billetes de 50, 10 y 2 dólares llevarán la imagen de Philip Goldson, miembro fundador de los principales partidos políticos del país, el Partido Unido del Pueblo y el Partido Democrático Unido, quien es celebrado como un campeón del orgullo nacional. El primer ministro de Belice, Johnny Briceño, dijo que las nuevas imágenes ejemplifican a nuestros héroes nacionales que simbolizan nuestra resistencia. En declaraciones a los medios locales, dijo: sé que algunas personas dirán, no tenemos a la reina en el billete. Bueno, la reina ha muerto, y eso no tiene nada que ver con el dólar beliceño. Si bien el motivo principal de este cambio fue incorporar avances tecnológicos a los nuevos billetes para aumentar las características de seguridad y la durabilidad, es una forma más de recordar los sacrificios de quienes nos antecedieron. Cada vez que miramos los rostros de nuestros héroes nacionales en nuestra nueva moneda, vemos historia, vemos liderazgo, vemos el gran trabajo que nos llevó a donde estamos hoy, dijo Briceño. La reacción pública a los nuevos billetes fue mixta. Algunos cuestionaron la necesidad de rediseñarlos y otros expresaron preocupación por el impacto en el valor del dólar beliceño. Pero para aquellos que hacen campaña para que Belice destituya al rey Carlos como jefe de Estado, la eliminación del monarca británico del dinero del país es un hito importante en el camino hacia convertirse en una república. El politólogo brasileño Dr. Dylan Vernon, ex embajador ante la Unión Europea y expresidente de la Comisión de Reforma Política del país, dijo que la eliminación de la imagen de la reina se retrasó mucho y la describió como un pequeño pero significativo paso simbólico en el asunto inconcluso de la descolonización. Dijo: hace tiempo que sostengo que los cambios simbólicos, como cambiar el nombre de las calles, poner a los héroes nacionales en la moneda y reemplazar al rey por un jefe de Estado beliceño, son necesarios, pero de ninguna manera suficientes. Las reformas constitucionales y políticas son esenciales para una descolonización más significativa. Por ejemplo, la separación de los poderes legislativo y ejecutivo y la reforma del sistema electoral para incluir la representación proporcional. El ángulo esperanzador es que cuando los nuevos billetes no tengan ningún impacto en sus vidas, más allá de aumentar el orgullo nacional, menos beliceños temerán la medida más sustancial de reemplazar al monarca británico por un jefe de Estado beliceño, como parte de una descolonización y reforma constitucional más amplia. Lo anterior compartido por The Guardian. Nota de tu servidor. Para todos los que han estado diciendo que solamente doy noticias de Estados Unidos, pues aquí tienen lo anterior. Querido suscriptor, si te gustó el video, regálame tu like. Si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas. Dale clic en la campana de notificaciones en todas para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Te recuerdo que este video sí tiene activada la opción para comentarios, mas todos serán revisados para su aprobación, ya que este no es un canal para haters y tampoco es un canal para debatir. Solamente comparto contigo lo que voy investigando y confirmando. Nadie tenemos la verdad con nosotros, así que toma lo que te vibre y lo que no, solo déjalo pasar, ya que no es tu tiempo para entenderlo. Me apoyarías mucho si compartes este video con tus contactos en tus redes sociales y con quien lo compartas.
Pídele también que se suscriba. También puedes ser miembro del canal, obteniendo así varios beneficios, como videos en vivo exclusivamente para miembros del canal, estrenos de videos con anticipación para miembros del canal, etc. En el botón de unirse, que está al lado del botón de suscribirse, dale clic y YouTube te indicará los pasos a seguir para hacerte miembro del canal. Ahí podrás encontrar la membresía que se adapte más a tus posibilidades y así mensualmente podrás disfrutar de los beneficios de tu membresía y al mismo tiempo apoyar mi trabajo. Todas las membresías son recibidas con todo el corazón. Muchas gracias y bendiciones.